La fibra que debe formar parte de nuestra alimentación diaria, pero ¿cómo, dónde, cuándo? Alicia, qué bueno que estás con nosotros Sí, para buenas. responder todas estas dudas que empezarán. Pues ¿Qué es la fibra? Esa es una muy buena pregunta. Siempre tenemos que saber qué es. Ajá. Bueno, es un hidrato de carbono. Es, digamos, aquello que consumimos que como entra sale. Es aquella porción no digerible de los alimentos. Es aquello que como entra sale. ¿Y para qué nos sirve? Esa es una excelente pregunta. Les voy a decir, para 20,000 cosas. Y vamos a empezar, digo, no podemos abarcar todas, pero una muy importante. Uno de los grandes males de la vida actual es el estreñimiento. Perdón, la gente no va al baño, no hay una evacuación muy común. ¿Por qué? Porque debido a la alimentación que es alta en grasas, baja en residuo, que es esta fibra, entonces, y no hay una actividad física, ya estamos atrás de una pantalla, no hay una buena evacuación. El consumir fibra, como una de las tantas funciones que tiene, permite una mejor evacuación. Entonces, estamos hablando de que hay mucho estreñimiento. La pregunta es, ¿cuánto de fibra consumimos? ¿Y dónde? ¿Y dónde la encontramos? Ahora, aquí me gustaría también abordar un poco eso. Muchas veces se tiene la idea de que para que consumamos fibra tenemos que recurrir a esos cereales de caja, que no, que a veces sabe igual la caja que el cereal. No, la cartón? cara, sí, a cartón. ¿No? Bueno, Sí. eso puede ser una alternativa, pero definitivamente no es la opción prioritaria. La opción prioritaria son frutas y verduras, ¿ok? Cereales integrales, o sea, porque yo me puedo comer un pan refinado y es un cereal, pero no estoy encontrando ese residuo, ¿ok? Las leguminosas, por ejemplo, los frijoles, su cubierta es una muy, muy buena fuente de fibra. Pero ¿qué es lo que pasa con las mamis, no? Muchas veces estamos consumiendo este tipo de alimentos, pero los hacemos mal. Ejemplo, vamos a hacer un agua de guayaba, entonces la licuadora, el agua, las guayabas, en fin, y a la hora de que ya tenemos esto licuado, metemos el colador. Y entonces, esto que se queda en el colador es parte de ese residuo que nosotros necesitamos tomar. El jugo de naranja vamos a tomarlo no colado tampoco. Eso es la fibra, lo que se queda en la coladera. Eso es parte de la fibra. Es muy importante, todas aquellas frutas y verduras que puedan ser consumidas con cáscara, digo, las que sea posible, es maravilloso. Por ejemplo, una manzana, una pera, no hay necesidad. El pepino, incluso se hace una decoración a través de un tenedor y queda muy visual. ¿El brócoli? El brócoli, bueno, el brócoli es un alimento fuente muy importante en fibra. Una fuente muy importante también es la papaya, pero hay diferentes tipos de fibra. Hay una fibra que es hidrosoluble, por ejemplo, ustedes verán cómo la papaya se hace como gelatinosa, igual que el nopal. El nopal es una fibra maravillosa. Y sabrosa, además. Y sabrosa, porque es muy versátil, la puedes usar en guisados, en ensaladas, ¿no? Incluso en licuados, en fin. Y bueno, la papaya y el nopal son fibras hidrosolubles, a diferencia, por ejemplo, del germen de trigo, el del germen de los cereales, de los panes, que esa no se solubiliza en el agua. Alicia, pero tú hablabas del estreñimiento, pero hay personas que, por ejemplo, no tienen ese padecimiento. ¿Es recomendable de cualquier forma que ingieran fibra? Indiscutiblemente sí. La fibra tiene muchísimas funciones, ya hablamos de una. Una de tantas también es que dan soporte a la microbiota, es decir, microbiota o los probióticos tenemos una cantidad muy importante de microorganismos en el colon y tienen muchas funciones. Entonces, lo que los alimenta de manera importante es justamente esta fibra. Por eso es muy importante que tengan el soporte para poderse mantener. Alicia, por ejemplo, en el caso de las dietas, si yo hago dieta, ¿el tomar fibra me ayuda, me perjudica? ¿Me es igual? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Excelente punto. Nosotros estamos hablando constantemente de que tenemos que cuidar el peso, que un peso saludable es fundamental. ¿Para qué sirve la fibra? Ojo, no se trata de estar comprando cajas y botes de fibra, no, sino comer una cantidad adecuada. ¿Y para qué nos va a servir? La fibra, entre otras cosas, nos da una sensación de plenitud, nos ayuda a mejorar nuestra saciedad. Entonces, al estar consumiendo esta fibra, vamos a desplazar alimentos de otro estilo. Para empezar, la fibra normalmente pues vienen alimentos que son bajos en calorías. ¿Me explico? O sea, no va a venir el helado con cáscara, ¿no? Entonces, bueno, ya quisiéramos. Eso es algo muy importante. Otro dato, ayuda de manera muy importante a bajar los niveles de colesterol, los triglicéridos. Se ha visto y se ha demostrado que esto nos ayuda muy importantemente. Oye, pero a ver, dices que hay que comer la cantidad adecuada de fibra. ¿Cuánto es esto? De 30 a 35 gramos.
Y si lo traducimos en alimentos, vamos a recordar, nuestra mano tiene 5 deditos, entonces son 5 las raciones que vamos a consumir entre frutas y verduras. De preferencia que sean 3 de verdura y 2 de fruta. Eso en lo que es frutas y verduras, pero también hay que incluir cereales integrales. Ahí estamos viendo una rica sopa. Y entonces, bueno, la recomendación es la siguiente. A lo que preparemos vamos a añadirle verdura, en unas ensaladas, que pueden ser incluso en crudo o en cocido. Uy, qué rico. Importante también mencionar, podemos destruir la fibra. O sea, no nada más por consumir frutas y verduras ya lo tenemos. El tema de estar licuando las verduras también la daña. O sea, licuarlo, colarlo, todo eso. ¿Se puede consumir licuada? Sí se puede consumir, pero lo ideal es consumirla a mordidas. Hecho. Ah, mira. Mira. Licuarlo entonces. Maravilloso. Hay que ingerir fibra y Así hay que es. incluir en nuestra dieta. Muchas gracias, Al Alicia. contrario, hay Gracias, mucho que Alicia. decir de esto, pero es un placer estar aquí como siempre. Que tengas excelente martes. Gracias.